Muy bien, muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí en México contra COVID desde el INSABI. Hoy vamos a hablar de la salud mental después del 2020. Es una situación que, pues bueno, me pareció muy importante hoy porque hoy inicia el mes en el que normalmente tenemos muchas actividades para conmemorar la lucha por la salud mental. Entonces, como estamos de fiesta, nos acompaña el doctor Juan Manuel Quijada. Él es director de de salud mental. Entonces, sin más, para que no tomemos mucho, les dejo con él para que nos dé un mensaje y ahorita continuamos con la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Querido José Mendoza, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, saludar a todos, mandarles un abrazo, un saludo del doctor Jorge Alcocer Varela y del doctor Hugo López-Gatell, quienes de una manera muy explícita y expresa han dado prioridad en la agenda a los temas de salud mental y consumo problemático de sustancias. Efectivamente, para nosotros es una tarea esta reconstrucción, vinculación y renovación del sistema de salud en cuanto a salud mental y adicciones. Estamos ante una fusión de la CONADIC, el Consejo Nacional de Salud Mental y los servicios de atención psiquiátrica. De hecho, ya en la práctica ya funcionamos de esta manera, unificada, somos un gran equipo. Tenemos retos muy grandes hacia la prevención y a la promoción de la salud mental, con ello el consumo de sustancias, y desde luego montar servicios al día de hoy inexistentes en un primer nivel de atención y un segundo nivel de atención. Me refiero a los hospitales generales y a los centros de salud propiamente. Ha sido un tema olvidado por mucho tiempo. Al día de hoy venimos de atrás, dicen que caballo que alcanza gana, tampoco son carreras contra nadie, pero sí venimos trotando de una manera muy importante con todo el apoyo y la ayuda de las autoridades, empezando propiamente por nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con quien tuvimos la oportunidad de estar y platicar el día de ayer junto con el maestro Juan Ferrer, titular del INSABI, y pues estamos muy prestos ya todos por instrucciones del más alto mando a que ataquemos el problema de la psicopatología, los padecimientos mentales, el consumo de sustancias a través de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones y de una manera preventiva, es decir, reforzar los factores de protección, atenuar los factores de riesgo antes de que llegue el consumo, antes de que inicie la depresión, la psicopatología. De tal manera que estamos de plácemes, es todo un honor y celebro mucho que el INSABI estemos trabajando ya de manera coordinada y codo a codo, porque es algo que le debemos aún a la sociedad. Es algo donde el Estado había tenido un gran vacío, pero al día de hoy estamos trabajando en favor de que esto deje de suceder y somos muy pocos, con este comentario termino, somos muy pocos los profesionales en salud mental y aquí voy a citar a la doctora Lorena Rodríguez Bores, titular del Consejo Nacional de Salud Mental. No podemos movilizar a todos los recursos humanos hacia el país, hacia casi 130 millones de mexicanos, pero lo que sí podemos movilizar es el conocimiento. Y eso es propiamente lo que estamos haciendo el día de hoy y lo que pretendemos hacer, no solamente a lo largo de este mes, que estamos de celebración, sino de una manera ya permanente. Felicito a todos en esta iniciativa, a todos los que entregan su trabajo de una manera muy profesional, muy comprometida, empezando por el doctor José Javier Mendoza, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, pues tuvimos la suerte y fortuna de estudiar juntos la especialidad en medicina. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo, estamos para apoyar, para ayudar y para tomar las mejores decisiones a favor de los y las mexicanas, empezando por los más vulnerables que son los pobres, los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. No más igual. Muchas gracias, Juan Manuel. Es muy importante para nosotros este aval porque creo que para este año, 2020,
después de todo lo que hemos pasado, la inversión en salud mental es cada vez más necesaria. Y era importante para nosotros igual que reflejáramos toda la importancia que significa la salud mental de todos y cada uno de nosotros en todo este proyecto. Pues muchas gracias y pues bueno, qué bueno que pudiste estar un momento con nosotros y pues bueno, vamos a dar inicio a esta línea de capacitación. Gracias. Pues bueno, es para mí en verdad un honor haber tenido aquí junto con nosotros al doctor Juan Manuel. Ya hemos tenido a varios de los líderes de todo este proyecto. Sin embargo, pues bueno, el líder realmente de toda esta transformación pues es el doctor Juan Manuel Quijada. Entonces, para mí es muy importante que tengamos este punto, esta trascendencia y este aval para el trabajo de lo que nosotros estamos generando. Hoy vamos a hablar de una cosa que probablemente, pues bueno, ha sido el origen real de la razón por la que nosotros estamos aquí. Cuando nosotros pensamos que la salud mental, después no sé, creo que tengo hablando de este proceso de la salud mental y el COVID, pues más o menos desde febrero, ¿no? Cuando empezamos a hablar de esto, a mí me gustaba mucho decir que la salud mental había cambiado para siempre. Yo no creo que del todo sea malo. Yo creo que la importancia que se le ha dado a la salud mental a partir de COVID tiene que ser, ¿no?, un movimiento nacional. Y ahorita no solo es un movimiento nacional, es un movimiento internacional. Nuestras vidas cambiaron. Nos estamos acercando al Día de la Salud Mental. El Día de la Salud Mental se celebra normalmente los días 10 de octubre, esta vez cae sábado, entonces es muy probable que lo tengamos que celebrar un poco antes, pero sobre todo lo más importante es el hecho de entender que, pues bueno, nuestras vidas han cambiado desde la pandemia, pero nuestra salud mental no va a ser la misma. O sea, vamos a tener que volver a vivir, pero vamos a tener que vivir en una situación distinta. O sea, es como, se acabó la guerra y tenemos que volver a nuestra vida real, pero la vida real no perdona. O sea, vuelve a haber estrés, vuelve a haber conflictos y probablemente algunos de estos conflictos no únicamente cambien, sino pues empeoren, ¿no? Y bajo esta perspectiva nos agarra también en un punto en el que la vida es dura y nosotros estamos heridos. Entonces, eso es por lo cual a mí me gustaba decir desde febrero que pues no iba a ser igual, ¿no? O sea, nos iba a costar trabajo. Yo creí que de inicio, o sea, no sé cómo les pasó a ustedes, pero yo creía que esto iba a durar un mes. Y ya después yo decía, no, pues va a durar unos 2 meses. Y así, no, pues yo creo que como para ahí de junio ya estamos de vuelta, ¿no? Y ya estamos por noviembre en casa, ¿no? O sea, llegó octubre, se nos acerca noviembre, y la historia parece alcanzarnos y COVID se vuelve parte de nuestra vida diaria. Ya no es esa situación eventual que vino a meternos en nuestras casas, sino es ese factor que existe, queramos o no que exista, y tenemos que seguir nuestra vida. Entonces, nuestra vida cotidiana cambió y los últimos meses han traído muchos retos. De manera particular, el personal de salud hemos tenido, no sé, a mí me genera mucho siempre esta simpatía sobre cuando de repente alguien, ¿cómo estás? Me dice, no, pues es que tengo mucho trabajo. Dice, no, pues bendecido tú que tienes mucho trabajo. Y sí, es cierto. Qué bueno que tengo mucho trabajo, pero somos personal de salud, siempre tenemos trabajo. Y el otro punto es, qué bueno que tenemos un trabajo remunerado, ¿no? O sea, también eso es muy importante, porque hay mucha gente que no lo tiene. Pero en verdad, o sea, lo que se ha trabajado desde el punto de vista personal de salud ha sido muy, muy, muy fuerte. Y ha significado muchos retos, ¿no? O sea, para unos en casa, para unos en posiciones de decisión, en algunos en posiciones de operación. Para todos ha sido un reto, ¿no? También ha sido un reto para la gente que estudia. O sea, hace unas horas platicaba con una de mis exalumnas que me decía, ¿no? Igualmente no sé, porque estudiar medicina sin ir a los hospitales a veces, pues como que le falta algo a tu carrera, ¿no? Dices, ¿cómo es posible, no? O sea, este año no aprendimos nada, sí aprendimos de otras cosas y muchísimo de COVID y de cómo vivir con retos. O sea, yo también creo que esta generación no únicamente es la generación maldita por la caída del COVID, sino también
bendecida por la necesidad de trabajo. Creo que nos ha tenido que cambiar y cuando nos hemos dado cuenta, nos vimos sometidos a una gran cantidad de cosas y ¿qué creen? Nos estamos adaptando. Los estudiantes hoy están trabajando con herramientas a distancia. Igualmente, los que trabajamos, el que trabaja a distancia, el que trabaja en casa, pero también el que trabaja en la primera línea, todos hemos tenido muchos retos que resolver. También es cierto, como mencionaba mucho, y creo que ha sido el punto, ¿no? La pandemia no la vivimos todos igual. Cuando recientemente iniciaba, había un grupo de población que sabíamos que podíamos vivir un poco de tiempo bajo reservas y con aislamiento, pero había una gran cantidad de personas en condiciones de vulnerabilidad, en situaciones frágiles que no iban a poder darse esta oportunidad. Y ante esta situación, para los pobres de nuestro país, para la gente más vulnerable, porque no sé, a mí siempre me llama mucho la atención cuando hablamos de pobres, ¿no? O sea, en nuestro país hay muchos pobres, ¿no? A veces me toca hacer como trabajo con Centroamérica y de repente descubres que hay mucha población en necesidad en el mundo, ¿no? O sea, tenemos compañeros de algunos países hermanos de Centroamérica que la están pasando muy mal. O sea, en verdad, también no es una situación que solo nos vulnera a nosotros. El pobre de cualquier lugar es vulnerable, ¿no? Y de manera particular sus entornos humanitarios frágiles, con poca protección individual, porque, pues, bueno, la inmunidad necesita proteínas para sobrevivir, pero también es cierto que, pues, uno tiene algunas herramientas, tener una casa, tener un lugar donde estar, protegerte, ya te previene contra el COVID, ¿no? O sea, es aíslate en tu casa, si tienes casa. Es una situación que creo que vale mucho la pena, en lo que tenemos nosotros que entender de todos estos retos que significó COVID para nosotros. Igualmente, para las personas con afecciones de la salud mental. Y sí voy a decir afecciones de la salud mental porque no todos en su momento tenían un trastorno mental, pero muchos, o sea, después de esta pandemia, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, probablemente empezamos con afecciones en la salud mental y terminamos con un trastorno, o probablemente pues simplemente continuemos con estas afecciones en la salud mental, pero la persona que llegó ya con esto, pues la pasó más difícil, ¿no? Y también la otra cosa, ¿no? O sea, pues no puedo decir sino, pues, condolencia eterna, ¿no? Para aquel que el 2020 significó la pérdida de uno o más de sus seres queridos, ¿no? O sea, el duelo nos ha complicado la vida, cosas que no estábamos destinados a convivir. Esa es la historia cuando de repente te enteras que todos los que nos dedicamos a la salud mental, o sea, como que por familias a veces somos, ¿no? O sea, es como en la familia hay 3, 4 personas que nos dedicamos a la salud mental, a la salud en general, porque también es cierto, ¿no? Mi familia no se dedica a la salud mental, pero sí se dedica a la salud. Pero de repente tenía o sea, compañeras de enfermería cuyos familiares también eran enfermeros y eran 5 de la familia enfermeros, ¿no? Y en este caso ella tuvo que perder a 3 de sus hermanos, ¿no? Entonces, la salud mental de cualquiera de nosotros cambió. Y yo creo que haber vivido todas estas cosas no nos hace más, nos hace menos, pero nos hace más difícil el enfrentar las condiciones de la vida diaria. Entonces, las consecuencias de la pandemia son innegables. O sea, quien me diga así como que pasó limpio esto, creo que fue a otro planeta, porque no hubo una parte en el mundo que pueda decir, aquí no pasó nada, ¿no? O sea, independientemente de que para algunos contextos y en algunas sociedades las situaciones se resolvieron más fácilmente que para sociedades más complejas, creo que también no significa que no se sufrió la pandemia. O sea, cada vez que sales, ves la ventana y sabes que, pues al menos estás pensando en si podrás salir como si nada, sabes que la pandemia dejó un poco de huella en ti. La necesidad de apoyo psicosocial en materia de salud mental van a empezar a aumentar y yo creo que es importante por esto y también por eso me era importante tener el aval de quien está como manejando pues la parte directiva de este proyecto. A mí me gusta mucho trabajar en la parte de apoyo psicosocial en primer nivel de atención. Y creo que es para nosotros importantísimo proveer de recursos porque va a haber mucha necesidad. O sea, y esta necesidad, así como igualmente o sobre las palabras de Lorena, que ya ha estado aquí con nosotros, el hecho de saber que antes nos teníamos que mover. O sea, yo iba a algunos lugares en el país y presentábamos cosas, pero pues hoy
en el mismo día nos presentamos en diferentes lugares y aquí hemos tenido ponentes de otros estados y yo creo que ha sido como una experiencia que nos ha cambiado. Igualmente, ¿no? Invertir en programas de salud mental se convierte en una necesidad, ¿no? Que normalmente siempre estamos infrafinanciados, ¿no? O sea, la salud mental pareciera como que, no sé, no viste, ¿no? No es una herramienta, ya no he de decir política, ni siquiera como para que la gente se dedique a ella. O sea, yo hasta la fecha creo que mi mamá todavía no me perdona haberme dedicado a la salud mental, ¿no? O sea, creo que ella esperaba, digo, le gustó mucho tener un hijo doctor, pero pues, cuando de repente esta situación pues, se convierte en, va a ser doctor, pero la salud mental, dijo, híjole, ¿qué hice mal, no? Igualmente, ¿no? Con este motivo, es importante para mí como dejar claro que hoy que nos acercamos a este día de la salud mental, es necesario apostar a favor de la salud mental. Las enfermedades mentales en el mundo afectan a más de 400 millones de personas. No es una epidemia nueva. El estrés ha generado una gran cantidad de cosas. Algunas enfermedades tan altamente discapacitantes como la depresión o enfermedades discapacitantes como la esquizofrenia, pues no sé, afectan así en suma nada más la esquizofrenia y la depresión a más o menos 80 millones de personas en el mundo, ¿no? Y pues bueno, los padecimientos neurológicos y psiquiátricos contribuyen con la carga del 12% del costo total de las enfermedades médicas. Entonces, y esto es únicamente lo correspondiente a los gastos directos, ¿no? Porque también sabemos que padecer una circunstancia de esta también te implica perder años de vida. Y perder años de vida ajustados a discapacidad representa el 11.5% de todas las enfermedades. Y ya en algún momento hemos visto que estas enfermedades siempre son factor de riesgo para la aparición de otras, ¿no? De manera particular, la depresión es la más fuerte, que es el 36.5% de la carga total de años de vida ajustados por discapacidad. Se considera que para el 2030 va a ser la única, o sea, la primera, la más importante. Y sí, o sea, y si seguimos pensando que la depresión es tristeza, probablemente nunca nos prevengamos de que la depresión es el resultado de no haber cuidado nuestro sistema sobre el embate que el estrés genera. Esto es un sistema y tenemos que cuidarlo. O sea, si tenemos un cableado y es único, tenemos que mantenerlo. Hagamos lo que hagamos, lo que entra tiene que salir de alguna manera. Y si de repente estamos excitados, tenemos que pararlo. Y tenemos que irlo trabajando. Es importante, miren, aquí se me movió un poquito, pero bueno, la salud mental es una de las áreas más desatendidas de la salud pública, ¿no? Cerca de 1.000 millones de personas viven con trastornos mentales, 3 millones de personas mueren por consumo nocivo de alcohol, una persona se suicida cada 40 segundos. En este país, 18 personas se suicidan diariamente. Entonces, de estas 18 personas aproximadamente, de 3 a 4 personas son menores de 20 años de edad, menores de 24 años de edad. Entonces, ahora sí, sobre eso le calculan lo que implica la pérdida de años de vida saludables a partir de un suicidio, a partir de una enfermedad mental. Esto es una situación que en verdad, que no veamos a veces el impacto que significa la salud mental en una sola persona, como lo vemos con otras enfermedades. No voy a decir cuáles, ¿no? Pero nosotros sabemos cuáles son las enfermedades que siempre visten bien las campañas, ¿no? Todas las herramientas de salud que tienen que ver con que pues, salvaste la vida de alguien, ¿no? Apostarle por la salud mental no es salvar la vida siempre. A veces solamente es continuar vivo, o sea, seguir. Y a veces esto, pues insisto, no viste. Por eso a veces nos cuesta mucho trabajo pensar en que le podemos apostar a esto, ¿no? Si le agregamos el contexto de lo que vivimos, miles de millones de personas en el mundo van a ver afectada su salud mental gracias a la pandemia. Estas repercusiones van a cambiar entre unos y otros. Más del 75% de las personas con trastornos mentales no reciben tratamiento actualmente. Y esto estamos hablando de que sí va a aumentar. Si normalmente una persona que ya sabe o ya identificó que algo no está bien, no busca tratamiento. Esa persona que de repente solo se da cuenta que ya duerme un poco menos. Aquella persona que de repente se da cuenta que está más tensa de lo normal, que todo el tiempo tiene que estar moviendo el cuello para relajarse. La persona que tiene que estar pensando en qué va a pasar, en que seguramente si sale algo va a pasar, en si de alguna forma ya puedo volver. Todos estos puntos al final del día, la gente no lo visualiza
como un problema de la salud mental. No estoy hablando de enfermedad, problema de la salud mental. Tenemos que cuidar nuestra salud mental antes de que sea un problema. Y si aparte de esto le agregamos la estigmatización, la discriminación y el carácter punitivo que existe con relación a la salud mental, porque de manera particular nosotros sabemos, ¿no? Cuando, de hecho, incluso, ¿no? Cuando tratas con alguien que vive en el alcoholismo, nosotros pensamos todavía, ¿no? La necesidad de castigar a la gente que consume sustancias. Todavía existen, ¿no? Herramientas de la legislación que no nos permiten entender que en realidad la enfermedad mental está presente en cada uno de estos puntos. Y sin la enfermedad mental, probablemente esa persona no moriría por consumo de alcohol. Entonces, bajo esta situación, es importante que entendamos cada uno de estos puntos. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, es muy difícil pronunciar su nombre, como podrán ver, que es actualmente el titular de la OMS. Menciona igualmente que el Día Mundial para la Salud Mental es una oportunidad para hacer que el mundo se una y comience a remediar la desatención en la que ha sido objeto de la salud mental. Y yo creo que pues, tiene mucha razón, ¿no? Como sobre todo en estas últimas palabras, donde dice que a menos que nos comprometamos seriamente a aumentar la inversión en salud mental, ahora mismo las consecuencias sanitarias, sociales y económicas tendrán un gran alcance. Y yo sé que el desarrollo de estos puntos, el generar estructura, le toca a otras personas, le toca a otras partes del sistema, pero hay partes en invertir en nuestra propia salud mental que nos tocan a nosotros, y en eso voy a hablar ya al final, porque también es necesario contemplar el hecho de que, pues no es como cuando vas a la universidad y dices, ay, este maestro no me enseña, y tardamos años en entender que, pues el que tiene la obligación de aprender soy yo. O sea, y de repente te das cuenta que pasaron años y tú dijiste, no, es que nadie me enseñó nada, pero es tu vida, hombre, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste durante todo este tiempo, no? Entonces, creo que también a veces tenemos que gestar un poco esta inversión en nuestro propio ser, ¿no? Para que esa situación nos lleve a un punto de control. Hay una cosa que no ha cambiado desde hace años y esto estamos esperando que cambie, ¿no? O sea, este proyecto de trabajo en la salud mental implica una inversión para esto que le llaman dignificación del primer nivel de atención. Implica una inversión que pues, nosotros pedimos, ¿no? Entonces nos dijeron, hagan el proyecto y pidan. Pues ¿para qué nos dicen, no? Entonces nosotros hicimos el proyecto y pedimos. Pero sí sabemos que el presupuesto total asignado a la salud, normalmente el 2% es salud mental. Y de ese total, el 80% está dedicado completa y absolutamente a los hospitales psiquiátricos. Los hospitales psiquiátricos atienden prácticamente a más del 60% de la totalidad de la atención psiquiátrica. Y esto es una situación muy complicada porque ¿quién de ustedes iría para tratar un problema de su salud mental a un hospital psiquiátrico de manera inmediata? O sea, ¿quién piensa en, creo que tengo insomnio, debo ir al hospital psiquiátrico? No viene a tu cabeza. De la misma forma que es muy poco probable que incluso teniendo una depresión grave que no te permita trabajar, pienses que esto es un problema que deba atenderse en un tercer nivel de atención. Entonces, lo ideal sería que todo esto se trabajara desde la persona que te está viendo todos los días, que cuando tú llegas a pedir una consulta en un primer nivel de atención y dices, doctor, la verdad, vengo porque no me concentro, me cuesta mucho trabajo hacer mi trabajo, me siento muy cansado, pues como que ya no tengo como muchas ganas de hacer las cosas y pues no sé, me siento como que todos los días me cuesta mucho trabajo levantarme. Y ya, ¿no? Entonces de repente va a llegar con un doctor clásico como yo cuando estudiamos y va a decir, mire, vamos a darle vitamina B y vamos a ver cómo le va, ¿no? O sea, porque el antidepresivo por excelencia dado desde toda la historia ha sido la vitamina B. Porque muchos de estos pacientes que nosotros vemos que no saben por qué, pero ya no pueden hacer las cosas, que no saben por qué, pero ya no se concentran, que no saben por qué, pero ya no tienen ganas. No pasa en nuestra mente pensar, oiga, ¿y cómo se siente de ánimo? Porque a veces cuando te preguntas todo eso, dices, pues la verdad, no me siento tan bien. Ya, abrió la puerta. Y yo creo que ahí es donde fallamos en general, ¿no? O sea, no hemos generado ese interés en la búsqueda propiamente de la salud mental para encontrar la atención. Insisto,
la mayor cantidad de la atención siempre está en el tercer nivel, porque esto de alguna manera ha sido una parte de la relegación derivada del estigma. Y los hospitales psiquiátricos, independientemente si son bonitos o no, siempre son hospitales psiquiátricos, ¿no? O sea, tienes que cuidar más o menos la estructura, o sea, no sé, me tocó estar en algunos hospitales psiquiátricos que hasta no tenía, me tocó estar en uno donde las luces de LED cambian con las horas para emular el sol. Yo dije así, oh. Pero pues, bueno, no se trata de nuestro país, no se preocupen. O sea, esto es una situación, digo, yo estudié en uno de los hospitales más reconocidos de Latinoamérica, es el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Yo, digo, lo vivo con orgullo porque es el lugar donde más necesidades hay en la psiquiatría. Entonces, creo que es difícil ver el hecho de esto, ¿no? Sin embargo, cuando sales y ves los hospitales psiquiátricos de otros estados o de otros lugares, o a veces incluso de otros países, pues dices, no, pues el Fray sí es como, está como fresa, ¿no? O sea, es fifí, dijeran, ¿no? Pero es cierto, ¿no? O sea, el punto al final del día es que los hospitales no son la respuesta. No se trata de que todos tengamos un hospital. Sí se trata de que haya buenos hospitales, sí. Pero que en los hospitales generales haya psiquiatras, que haya una unidad que trabaje en la prevención correctamente desde el primer nivel de atención y que los hospitales psiquiátricos sigan funcionando como funcionan, pero específicamente en lo que corresponde a tercer nivel. Solamente de los pacientes con esquizofrenia en nuestro país, 8.700 pacientes llegan al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. O sea, a uno solo. O sea, insisto, esto es una situación muy compleja. Y aparte, no sé si alguien haya intentado ir al hospital, no sé, ya no del hospital, son hospitales. O sea, tardas como media hora en llegar a las zonas de hospitales porque es un desastre, ¿no? O sea, sí hay una gran cantidad de dificultades geográficas para acceder al servicio, ante lo cual se convierten en barreras, ¿no? Barreras que tenemos que superar para que la gente que de por sí no está buscando ayuda, cuando la decide ir a buscar, no se encuentre con estas cosas. Y pues bueno, signifique esto. Vuelvo al mismo punto, solo el 2%. Y yo veo propiamente que cuando hemos hablado del impacto que tiene la salud mental sobre el resto de las enfermedades, hablamos de pues, prácticamente el 70%, ¿no? O sea, la enfermedad mental está relacionada con los accidentes de tránsito, la enfermedad mental está relacionada con el consumo de alcohol, la enfermedad mental está relacionada con la violencia, la enfermedad mental está relacionada con las enfermedades mentales, neurológicas y por consumo de sustancias. La enfermedad mental está relacionada con la falla en el control de muchas enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas crónicas. La enfermedad mental está prácticamente en todos lados. Y aún así, solo el 2% está destinado a esto. Y de ese 2%, el 80% está destinado a los hospitales psiquiátricos. Entonces, el trabajo en el primer nivel, aun a pesar de resolver muchas más necesidades que los hospitales psiquiátricos, sigue siendo muy bajo. Y esto, al final del día, nunca ha visto como cambios en todo este proceso, ¿no? Digamos, si cada dólar invertido se convierte se quintuplica en Estados Unidos en el proceso de trabajo en la recuperación de la salud y enfermedad de cualquier persona. Entonces, lo que tú das se te devuelve 5 veces en el proceso social, pero sí es una situación importante. Y pues bueno, nada más, digo, me gustó así como para echarle poquito drama, ¿no? A todas estas cosas, ¿no? COVID-19, ¿cómo nos dejas? Y yo creo que el punto implica que de repente nosotros, cuando vivimos una situación de estas características, que nosotros le llamamos traumática, tiene un principio, una meseta y un final. ¿Quién me dice dónde está el final de esto? Exacto, o sea, es lo que queremos, ¿no? Ya, es como cuando dices ya, ¿no? O sea, o me decían algunos de mis estudiantes, es que si no hubiera pandemia, ahí. Oye, pero es que ahí está. Entonces, ya es tiempo de no negarlo. Ya es tiempo de afrontarlo, de tomar la decisión. Si te vas a sentir triste, siéntete triste. Es bueno sentirse triste si después te vas a recuperar. Pero hay que aprender a vivir con COVID-19, ¿no? Entonces, si vamos a cambiarle, ¿no? En lugar de cómo nos dejas, pues no sé, cómo no nos dejas, ¿no? O sea, porque al final del día es como, ya es parte de nuestra vida y pues bueno, esperemos que sea pronto todos estos puntos. Cuando les mencionaba de algunas de las cosas que hablábamos sobre la respuesta en salud mental sobre situaciones de emergencia, hablábamos de este modelo de CACIC.
Y solo lo pongo porque al final del día, mucho de lo que nosotros vamos a seguir viviendo va a tener estos pequeños puntos de impacto. Siguen habiendo situaciones anormales. Van a seguir habiendo situaciones anormales. ¿Qué nos dijeron que iba a pasar cuando llegara octubre? El repunte, ¿no? Nos dijeron, viene un repunte. ¿Y qué creen? Aquí no ha pasado, pero en Europa sí. En Europa, donde ya no tenían casos, de repente ya tienen otra vez 3,000. O sea, sí, o sea, y cuando nosotros vemos las barbas del vecino cortar, tengas o no barba, pues pones la tuya a remojar. Porque creo que sí es una situación que no podemos evitar. Entonces, bajo esta situación siempre es importante entender que cada vez que nos cambie el panorama, vamos a responder. Y es normal. Y eso quiero que nunca se les olvide. Es normal. O sea, cada vez que de repente te digan, ay, no, pues es que de 300 casos que teníamos pasamos a 3,000, está bien. Es normal que sientas algo. Si de repente ya tienes que regresar a trabajar presencialmente, está bien, es normal sentir algo. Si de repente todavía no vas a regresar a la escuela, está bien, es normal sentir algo. Es como vamos a ir cambiando y vamos a ir sintiendo esto. Y lo vamos a ir sintiendo a lo largo del tiempo. Y es importante estar consciente de que todos estos síntomas que ustedes ven aquí son normales. Dependerá de la intensidad, pero sobre todo de una cosa que los haga que se conviertan en no normales o en, digamos, no quiero decir patológicos, porque no es patológico, solo pues, no es esperado y ya es molesto. Entonces, en este proceso lo más importante es que en el punto en el que esta circunstancia se genera, lo más importante es entender que si te genera malestar o te genera disfunción, en ese momento pides ayuda. O sea, cuando ya no puedes dormir por los suficientes días como para que esta situación ya no te permita vivir normalmente, pides ayuda. Cuando ya esa tensión que de inicio nada más se quitaba así, significa que todos los días te despiertas así con el cuello chueco, pides ayuda. Cuando empiezas a tener toda esta sensación cínica en tu trabajo, es que es muy importante, el doctor Alejandro Merida lo mencionaba mucho, que se traduce como cynicism, ¿no? Que es como la disociación que nos pasa a nosotros. No es que seamos cínicos así, ay, qué cínico eres, ¿no? Sino que es como no sentir exactamente la parte humana del otro, ¿no? O sea, que el otro te está contando una historia así con toda su vivencia emocional, pero tú no la puedes sentir. Entonces, estas situaciones nos hacen como muchos de los puntos que podemos ir identificando, que si bien pueden ser normales, si nos generan disfunción, es momento de pedir ayuda. Esto de alguna manera igualmente lo vamos a seguir viendo, porque nosotros pues tenemos mucho COVID y todo lo que sea, pero pues estamos, como dijera, ¿no? Nosotros aquí en la Ciudad de México seguimos encima de una laguna, no conozco que ya hayan secado la laguna donde estábamos montados, ¿no? Digo, intentaron secar otra, pero esa no era esta. Y la otra historia es que pues también vivimos con estrés, ¿no? Y también va a haber cambios económicos, y también va a haber circunstancias de riesgo, y también vamos a seguir pensando en lo que ya debíamos y lo que deberemos, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, el impacto va a seguir y va a cambiar, va a tener otro nombre y vamos a seguir recuperándonos, ¿no? Y para esto para mí es muy importante que nos visualicemos en dónde andamos. O sea, esta es la curva que nosotros vivíamos desde la llegada del COVID y pues esta es más o menos una curva relativamente normal de cualquier situación de estrés. O sea, cuando ocurre esta situación, de repente entramos así como vamos cayendo, el impacto nos lanza, ya que nos lanza y todas nuestras emociones crecen, nosotros empezamos a entrar en este punto en el que de repente todo es como, ay, sí, ¿no? Y la novela de las 7 y todos vamos a ver, vamos a seguir todos estos puntos y parecía que todo iba bien hasta que de repente, pues ya para algunos, cada quien hizo su propia luna de miel. A mí porque luego de repente me decían, es que no hubo luna de miel. A mí me gusta más pensar que cada quien hizo la suya. Hubo quien estuvo a favor de una cosa, hubo quien estuvo en contra, pero se unieron los que estaban en contra y se unieron los que estaban a favor para poder sobrevivir. Y esto creo que de alguna manera nos permitió no unirnos como sociedad y superarnos, pero sí por lo menos que cada quien pasara la pandemia pensando en una misma cosa. O sea, y a veces es lo que necesitamos, ¿no? O sea, tener un objetivo mental para que nuestra mente no nos obligue a cambiar tanto. Sí, el problema es que de repente teníamos mucho tiempo libre para buscar información en las redes sociales sí son un desastre, ¿no? Pero es importante, como les mencionaba, entrar en esta etapa para poder entender cómo va pasando esto. Y ahí es donde estamos. En ese momento estamos nosotros, estamos tratando de reconstruirnos
en una situación que probablemente nos lleve al punto de que no sé si se den cuenta, pero nos acercamos peligrosamente a cumplir un año de esta historia. Sí, me acuerdo cuando decíamos, 2020 lo cancelamos, ¿no? O sea, cortamos la hojita y empezamos ya en el 2021. Creamos que así va a ser, ¿no? Pero sobre todo creo que el hecho es, no lo vamos a poder quitar y es importante no quitarlo. Vamos a construirnos sobre lo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, somos personajes heridos, pero no estamos destruidos, ¿no? Como cuando el temblor, el sismo del 2017, de repente en el momento en el que está, digo, insisto, a mí me toca meterme a estos temas de la salud mental en las emergencias en el sismo del 2017. Y cuando ocurren todas estas cosas, de repente, pues tú salías a la calle y la gente decía, hoy mismo nos levantamos, te decía, ¿no? Y pues sí, es completamente falso, ¿no? Pero teníamos esa intención, ¿no? De repente ya como que vimos todo, y ahorita ya el sismo ya es algo de lo que prácticamente el país se ha reconstruido, ¿no? O sea, la ciudad se ha reconstruido. Y no significa que quedó igual, significa que se reconstruyó como podía reconstruirse. Misma historia nos va a pasar a nosotros. Tenemos que reconstruirnos como podemos, generar un nuevo principio, partir hacia una realidad distinta, nueva. Pero de alguna forma, pues ya nos estamos enfrentando a los puntos en los que vamos a empezar a vivir, pues no nada más el aniversario del COVID, sino también habrá la gente que va a tener que vivir los aniversarios de sus pérdidas. Y todo esto, insisto, va a reactivar algunas de estas cosas. Sobre estos mismos puntos, ya sabíamos que después del desastre, cualquier desastre, la salud mental cambia. Y dentro de los trastornos mentales, antes del desastre, pues más o menos la prevalencia es del 2 al 3% en 12 meses, pero después del desastre aumenta prácticamente al doble, del 3 al 4%. Y estamos hablando de trastornos mentales severos. Pero los trastornos mentales ligeros pasan del 10 al 15 al 20%, aumenta del 50 al 100% totalmente estos trastornos como ligeros, pero que ya se llamen trastornos, o sea, depresión leve, trastornos de ansiedad, todos estos problemas, ya hay un pequeño cambio. O sea, sí hay un cambio que ya no es tan bajito, ¿no? Porque échenle 20% en México, que somos poco más de 120 millones de habitantes, ¿no? Prácticamente 130 millones de habitantes. 20%, pues no alcanzamos, ¿no? O sea, nos faltan un poquito de herramientas para atenderlo. Y aparte le agregamos todos aquellos que tienen las reacciones normales, intensas. Y que las reacciones normales intensas, pues no las sabemos, ¿no? Porque si hacemos cuentas, de repente a mí me gustaba hacer estas preguntas porque siempre hay alguien que me dice, no, doctor, a mí no me pasó nada. Es como, ¿quién de nosotros no tuvo un mal día? ¿Quién de nosotros no tuvo ese momento de no puedo dormir ya varios días? ¿Quién de nosotros de repente no veía al perrito abandonado y te daban ganas de llorar? O sea, ¿quién de nosotros de repente, o sea, todas estas circunstancias nos fueron cambiando, ¿no? Y probablemente ya ahorita ya no estamos así. O a lo mejor sí un poquito, pero ya no nos desajusta, ¿no? O sea, vivimos nuestro duelo y lo superamos. No significa que estemos bien, significa que aprendimos a vivir con nuestra dolencia. Y esto es algo que debe pasar en todos los duelos, incluso en el duelo por este año que se nos fue. Y como decían, ¿no? Pues, como que empezó el frío y siempre decían ahí en Oaxaca, el frío de muertos. Pues sí, ya nos acercamos peligrosamente a las fiestas que más generan reacciones emocionales en nuestro país, ¿no? Pero no van a ser iguales, ¿no? O sea, como dijeran, no, esta va a ser la Navidad más familiar de todas. Porque nada más vas a estar con tu familia, no vas a poder estar con nadie más. Pero sí, es importante, ¿no? Entender que al final del día todo esto nos ha ido cambiando. Y pues bueno, vamos a empezar a ver muchas cosas. Y hay que estar pendientes de esto, ¿no? Hay miedo, todavía existe la muerte en nuestra mente. Creo que uno de los puntos particulares que hizo del COVID un éxito mundial es el temor a la muerte, ¿no? O sea, que al final del día siempre estábamos con la constante, digo, de que aquel que se enferma puedes descubrir todas tus vulnerabilidades ese día. Y entonces te quedaba la historia de, no, pues es que no tengo ninguna vulnerabilidad. Y de repente veías que se moría alguien de 30. Decías, no manches, o sea, y así, ¿no? Y así sucesivamente. Yo creo que sobre la pandemia aprendimos conforme fue pasando el tiempo. Hoy estamos en un mejor momento, hoy entendemos mejor lo que está pasando. También sabemos cómo nos cuidamos más.
también vamos a tener gripa, ¿no? O sea, esa es la otra historia, ¿no? Que de repente, ¿cuántas veces te va a dar gripa? Ya, gripa con estos cambios y tú vas a decir, no, por Dios, ya me cayó el COVID, ¿no? O sea, y creo que es importante, ¿no? Ahorita están estos gráficos sobre los diagnósticos diferenciales que les aconsejo que pongan todos lados para que lo puedan ver todos los días de qué cosas no te dan con la gripa que sí están con el COVID, para que lo entiendas y que sepas que no tienes COVID. Misma historia con la faringitis, misma historia con la influenza. Porque creo que pues, si se vienen para esas tres, tenemos que hacer. Pero al COVID todavía tenemos mucho que hacer, sí, pero todavía nos cuesta más trabajo, ¿no? La impotencia, las personas, insisto, ¿no? Que siguen en aislamiento, adultos mayores, es bien simpático, pero los estudiantes, ¿no? O sea, niños, adolescentes, por más que ya puedan hacer la vida normal, pues no es normal. O sea, el aislamiento no se ha roto para muchas poblaciones, ¿no? La vulnerabilidad, lo aburridos que estamos. A mí me da mucha risa de repente cuando empezamos a hacer cuentas y esto nada más es un comentario al margen, que creo que a veces son esos comentarios al margen que no debo hacer, pero lo voy a hacer. Es cuántas personas salieron con una nueva pareja de esta pandemia. Y tiene que ver porque el proceso de soledad, que antes no era un problema, hoy es un problema. O sea, antes vivía solo y había mucha gente que le había apostado a eso, ¿no? Voy a vivir solo, tengo mis cosas, no discuto con nadie, pago mis servicios, todo lo hago porque soy bien poderoso, ¿no? Hasta que de repente soy bien poderoso, pues estoy bien solo, ¿no? Y en este momento, de repente, la soledad, 3 días no está mal, ¿no? ¿Por qué? Pues salías a la calle, hacías ejercicio, tenías todo eso, hasta que de repente la soledad era, creo que ya son muchos meses de soledad, ¿no? Y entonces ocurrió mucho esto, ¿no? Vimos una gran cantidad de formación de parejas, vimos también una gran cantidad de constitución de familias, porque digo, también era la pareja que no quería tener hijos, pero hoy decidió que ya era el momento, ¿no? O sea, todas estas cosas nos obligaron a tomar decisiones sobre estos puntos, ¿no? Traumas previos, el hecho de que por más claridad que tenemos ahora sobre la enfermedad, pues sobre los virus tenemos poquita claridad desde hace muchos años, ¿no? O sea, toda la parte del MERS-CoV, SARS-CoV-1 desde 2003 nos sigue todavía dando unas sorpresitas de vez en cuando, ¿no? Entonces, todavía yo creo que nos faltan años para ir entendiendo, pero creo que estamos entrando a un proceso de entendimiento suficiente para vivir con ella. Y las consecuencias a largo plazo, pues bueno, tienen que ver con todos los deterioros, ¿no? El hecho de que las economías locales cambiaron, que nuestras redes sociales ya cambiaron igualmente. Antes, no sé si les pasó, pero a mí me decía una de mis pacientes, doctor, es que ya no puedo abrazar a nadie. Qué bueno, le digo, porque no estaba bien abrazar a todo el mundo. O sea, y luego aquí en México que de repente así, ¿no? Que quieren dar beso y todo eso. No, señores, no es sano. Pero bueno, de repente ya había sido una norma social. Ahora, si vas a abrazar y besar a alguien, lo haces sabiendo que lleva un riesgo, entonces no es a cualquiera. Entonces vuelve a tener valor el abrazo. Entonces ya no es un abrazo consecuente social, es te abrazo porque te quiero y no me importa estar en riesgo. Claro, un cubrebocas para que no haya problema. Entonces yo creo que sí, ¿no? O sea, esto nos cambia y nos hace cambiar. Entonces, vuelvo a la misma historia, ¿no? O sea, las dinámicas cambiaron, nuestras economías cambiaron, no sé, independientemente de lo que sea, a veces la experiencia del restaurante queda tan bonita, pues ya no es tan fácil en todos estos puntos, sigue habiendo estigma hacia al sobreviviente por COVID, sigue habiendo estigma a la debilidad asociada a la enfermedad mental. El estado emocional mayor, el enojo, todavía van a seguir movilizándose, la agresión contra los gobiernos que toman decisiones, la agresión contra el personal de primera línea, que bueno, también ya bajó, o sea, por ahí del mes de junio era una cosa espantosa, ¿no? O sea, de repente tenías historias de que a la enfermera le quemaron el carro, de que le echaron cloro a alguien, o sea, todas estas cosas que fueron cambiando a lo largo del tiempo y que, pues bueno, no significa que no pasen todavía, pero ya no son la historia de antes, ¿no? O sea, hemos aprendido a entender que nuestra vida sigue, aún a pesar de mi miedo, y mi miedo ya tiene más respuestas. Igualmente la falta de confianza en la información, que también creo que hay otro punto, o sea, había mucha gente, o sea, no sé, que ponías mucha atención a todo lo que se hacía diariamente, y ahora ya no es diario, ¿no? O sea, casi es un resumen semanal, como para que puedas entender sobre todos estos puntos, ¿no? Tomas alguna decisión o entiendes algunas cosas, pero de ahí en fuera no cambia. Las posibles recaídas
y de manera particular con nosotros los posibles rebrotes, ¿no? Que creo que la población que pasó por el COVID, pues todavía no sabemos en qué momento su inmunidad cesa, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Todavía no sabemos si las personas que no tuvieron síntomas son inmunes. O sea, hay muchas cosas que no sabemos, pero las vamos a ir sabiendo. No se preocupen, todas las vamos a saber. Entonces, todavía tenemos un par de años de cuidarnos. O sea, a mí me asombraba mucho porque cuando yo, o sea, en muchos vuelos en los que me ha tocado estar, las personas orientales siempre, los asiáticos, siempre usaban cubrebocas, o por lo menos ya había esa cultura muy fácil de que así tuviera como poquita gripa, se ponía un cubrebocas. Y esto era como algo que nos parecía extraño. Y de repente cuando yo empezaba a ver esto, decía, ay, qué raro, ¿no? Me estaré como exponiendo a una epidemia de algo así todo extraño. Hasta ahorita yo creo que esto se convierte en un aprendizaje, que si ellos tienen desde el 2003 trabajando en esto, y a nosotros nos cae en el 2020, yo espero que sea un poco más rápido, ¿no? Para que igualmente cuando aprendamos a que nuestro cubrebocas pues, encuentre el más bonito y el más cómodo en lugar de pensar que no lo necesitas, ¿no? Las consecuencias a largo plazo igualmente, de manera particular en nuestro México tan dividido, es que nuestro sistema de salud también está tan dividido como nuestra sociedad. Entonces esto hace que particularmente en el contexto de la salud mental no existe todavía un programa prioritario. Me tocó presentar sobre el panorama actual de las enfermedades con psicosis y cuando veíamos a las enfermedades con psicosis, ahí ni siquiera ha existido nunca un programa nacional. Entonces, de repente dices, ay, sí es cierto, no, o sea, tenemos que generar programas nacionales para aquellos que son los pobres dentro de los pobres. O sea, de repente sí hay poblaciones de estas características que necesitan mucho más ayuda en muchos de estos puntos. De la misma forma, la atención está destinada, como les mencionaba, en este punto. Y pues bueno, tenemos que construir una respuesta desde nuestras comunidades. Fortalecer el componente de salud mental de forma integral sin medicalizar. Como habíamos hablado ya en algún momento dado, tenemos que generar resistencia. Y esto suena como muy particular, pero la resiliencia solo se mejora si construimos más resistencia, si nos volvemos humanos más resistentes. Y ante esto, ¿cómo podemos sernos resistentes? Mejorar nuestras habilidades para el manejo del estrés, mejorar nuestras habilidades para la vida diaria, aprender a tener como correcta canalización del estrés, relajarte. Todos estos puntos te ayudan a resistir más, porque el estrés no va a bajar. Yo quisiera decirles que sí, pero no va a bajar. Y yo quisiera decirles que si se van a vivir a otro lugar va a cambiar, pero no va a cambiar. Lo más probable es que donde haya humanos va a haber estrés. Y pues bueno, también la otra historia es que si se van a vivir a un lugar donde no hay humanos, les va a estresar estar solos. Entonces el estrés no va a cambiar. Entonces vamos a gestar mejor nuestro estrés. Y pues nosotros sabemos que dentro de todos estos puntos, en este momento, pues nos enfrentamos a una situación un poquito mejor, que yo creo que para estos puntos, pues ya estaríamos esperando que pues tuviéramos una mayor recuperación, tuviéramos, no sé, mayor desconocimiento, cambios, aceptar nuestros nuevos rituales, aceptar todos estos puntos, en lugar de buscar aventajarnos unos de otros, maldecir situaciones, favorecer el estigma o hacer cambios de manera definitiva, ¿no? Es importante, como les digo, crear resistencia para mejorar nuestra resiliencia y salir adelante de esto. La forma en la que vamos a hacer es muy variable, pero sobre todo hay que entender que para cada quien es distinta. Y entre estos puntos les quiero presentar algunas cosas, ¿no? Dentro de los puntos globales tenemos que cuidarnos nosotros mismos, asegurar nuestra propia salud, nuestro bienestar, asegurarnos de que física y emocionalmente podemos ayudar a otras personas. También es importante, sobre todo nosotros, porque somos gente que trabaja en la salud. Hay que cuidarnos a nosotros para poder cuidar a las demás personas. Y hay que cuidar a nuestros equipos, porque nuestros equipos a veces se nos olvidaban, ¿no? O sea, cuando trabajas de repente tu peor enemigo es tu compañero. No, también es tu mejor amigo porque es el que trabaja en las cosas que también tú tienes que trabajar. Y entonces de repente es bueno tener a alguien a quien le puedas dejar encargado el changarro, ¿no? En todos estos puntos. De todos los hospitales que nosotros tenemos necesitamos cambiarlos, ¿no? Necesitamos fortalecer todo ese primer nivel de atención. No es importante que los pacientes lleguen solamente al hospital psiquiátrico. Lo importante es que esta situación cambie. Estos puntos de manera particular se enfocan en la necesidad de reestructurar nuestro sistema de salud mental. Y pues creo que la razón por la que creí en el proceso que se está generando en la salud mental es porque todos hemos visto que la salud mental
ha sido uno de los puntos más relegados. Y de manera particular, la salud mental de la comunidad, de toda la gente que no tiene trastornos mentales, no existe como un proyecto. Entonces, este es un proyecto que busca la salud mental, no se dedica a la enfermedad mental. E igualmente, lo importante que es mejorar las condiciones de estigma, fortalecer la comunidad, promover la prevención, consolidar estos sistemas dentro de la atención general y, pues bueno, generar acciones para que pues, la salud mental le vuelva a interesar a la gente, ¿no? O sea, sí es cierto que no hay mucho glamour, les juro. Y por más que le buscas, ¿no? Y a veces dices, pues le voy a meter más ganitas para que haya más glamour y la gente diga, mira, si hay glamour, voy a trabajar en esto, ¿no? Como los cirujanos plásticos o los dermatólogos. Entonces, no, la salud mental sí te ayuda a vivir, ¿no? Y hay mucho que hacer. Pero aún así la gente, pues sí es cierto que todavía no ha estado destinado a prever estos puntos, ¿no? Yo creo que de manera importante tenemos que hacer notar lo importante que es trabajar en la salud mental. Como actividades ya propiamente, ¿qué vamos a hacer para poder entender todo esto? Y esto, digo yo, durante también estos puntos, cuando yo tenía como no sé, yo tomé una decisión como muy voluntaria, muy clara cuando empezó la pandemia. Dije, voy a trabajar mucho para que se me vaya el tiempo, ¿no? O sea, también decía, yo creía que esto iba a durar un mes. Entonces, de repente, cuando me di cuenta, ya me había metido en problemas que eran como de 6 meses y ahí seguimos, ¿no? Pero particularmente sobre esto hicimos un diplomado que estaba dedicado para que un grupo de personas te ayudaran a transitar sobre estos puntos. Y esto, de alguna manera, no tenía que ver exclusivamente con la pandemia, sino con situaciones de estrés grave. O sea, cómo regresar a la vida normal después de esas situaciones de estrés grave, ¿no? Y de manera particular, como lo habíamos hecho posterior a la llegada de COVID, uno de los puntos era cómo le hacías para entender en dónde estabas parado. Entonces, hay algunos puntos en los que te tienes que plantear en el contexto comunitario en el que estás, cuáles son los problemas que existen. O sea, probablemente si tú eres médico, tengas que entender esto. ¿Por qué? Porque pues esos son tus pacientes. O sea, esos son los que van a llegar. Y si algún día alguien se entera que tú atiendes a ese tipo de pacientes, va a venir otro. Y si alguien se entera que lo atiendes bien, van a venir 3 más. Y yo creo que esto es parte del hecho, ¿no? Digo, sí que algún día me acuerdo que yo estaba leyendo un libro donde decía, cuando vas a poner un negocio, siéntate y ve quién pasa. Para que sepas si lo que estás pensando es para ese lugar, porque si no es, cambia. Y sí es cierto, no hay que valorar el contexto, las necesidades propias del contexto. Favorecer la colaboración. Creo que COVID nos deja esta historia. Creo que hay uno de los puntos más importantes del hecho de sobrevivir a esta pandemia fue unirnos todos. Que independientemente que cada quien se unió en sus áreas, que unas áreas están pegadas con otras, todos nos unimos. O sea, independientemente, creo que al menos en pequeñas comunidades se fortalece la colaboración. Y hubo quien no se unió a nada, pero sí es importante, creo, que estos puntos crezcan, ¿no? Identificar las áreas vulnerables. Y con áreas vulnerables hablo de todas las áreas vulnerables, tanto globales, o sea, como lugares de infinita pobreza, como grupos poblacionales vulnerables, ¿no? Personas adultas mayores, niños, mujeres embarazadas, gestantes o lactantes, que diga. Todos estos puntos nos deja para poder entender estos ciertos puntos y también cuáles son los puntos vulnerables en general. O sea, si tengo más gente que no ha estudiado, o sea, si tengo más población indígena, todos estos puntos nos obligan a entender más o menos este contexto de lo que yo vivo, ¿no? Igualmente, integrar consideraciones psicosociales en cada actividad. Creo que esto de alguna manera siempre es importante. Si de repente tú, lo que sea que digas, pero además le ayudas a manejar su estrés, estás impactando la salud mental de alguien. Dar información precisa. En los momentos de estrés, la gente siempre se queda con la primera palabra que escucha. Y de repente la que escucha está mal, ¿no? Y es como cuando lo que sea que te devuelve la tranquilidad es lo que más te quedas grabado. Entonces hay que promover que siempre tengamos información precisa que dar. Capacitar de forma efectiva, o sea, capacitar sobre lo que importa, no sobre lo que no importa. Favorecer el acceso a la salud mental en cualquier punto, en cualquier momento del sistema de la salud mental. Y una vez más, favorecer el autocuidado. Y allá como último, hay que informarnos correctamente. Y esto sí es una situación personal. Yo creo que todavía el proceso de desinformación sigue cambiando, más para nosotros que somos personal de salud. Siempre hay algo que no se va a hacer.
Siempre hay algo que no se hizo correctamente. Siempre hay un montón de estas cosas, pero primero tengo que entenderlo yo, metabolizarlo yo, racionalizarlo yo antes de compartirlo. Y yo creo que esto siempre ha sido como uno de estos puntos en los que de repente es, lo que sea que leas, léelo 2 veces antes de compartírselo a alguien. Porque probablemente tú puedas entender el error, pero a ese que se lo compartiste, probablemente sea la única vez en que vea algo sobre esto y ya tome una decisión. Entonces, antes de compartir algo, y esto es para redes sociales, o para chismes de comunidad, o para lo que quiera, para sentarte en la mesa de tu casa, verifica. Entonces, infórmate de forma correcta. Vamos a continuar nuestras rutinas, porque también ese es otro punto, y vamos a adaptar nuestras rutinas, ¿no? O sea, de repente veo que todos entramos en cambios, ¿no? Vamos 1 o 2 veces a la semana a la oficina, o de repente, pues no sé, trabajamos, pero aparte, no ir a la oficina no significa no trabajar, a veces trabajas el triple, porque te empiezas a las 8 de la mañana en punto, o como, no sé, o yo a las 7, pero... Y de repente cuando te das cuenta ya son las 7, ¿no? Ya te chutaste ahí 12 horas. Pero sí es cierto, ¿no? Vale la pena que adaptemos nuestras rutinas y que las continuemos, que vayamos generando esquemas. Y no tiene que ver o sea, no sé, esta historia de, ay, rompe la rutina y todo eso. Sí es cierto, hay veces en que la necesitamos romper, pero rómpela una vez, cuando lleves un mes con ella. Pero no la rompas diario, porque entonces no estableces ningún proceso que pueda medir cómo te está yendo. Misma historia cuando nosotros pensamos, cuando hemos visto ya en varios momentos aquí, esta técnica de la resolución de problemas, que es de todos los problemas, elige cuál sí puede solucionar. Como dijera, ¿no? Decía uno de mis pacientes, sí es cierto, ¿no, doctor? El que tiene solución, pues ya, ¿para qué me preocupo si tiene solución? Y el que no tiene solución, pues ¿para qué me preocupo si de todos modos no lo voy a solucionar? Bueno, no es tan sencillo. Pero, por ejemplo, cuando algo tiene solución, sobre todo es cuando te toca. ¿Sabes? Porque de repente hay un montón de personas que llegan a sentarse a tratar de entender sus problemas y empiezan a identificar sus problemas en otras personas. Ah, es que los otros me ven mal. Ah, es que la gente así. Ah, no, pero vamos a centrarnos en lo que tú sí puedes hacer. Entonces, elige tus problemas, los que puedes resolver. Porque también creo que hay que elegir correctamente los problemas. Sé que hay problemas globales, sé que hay problemas políticos, sé que hay situaciones que no convivo con lo que se está decidiendo, pero, por Dios, me toca a mí resolverlo. Si no, es cierto, expreso mi queja y lo llevo al lugar correcto y lo que sea, pero no dejo que eso cambie mi vida. Porque si es cierto, lo mismo es una queja bien puesta, con un estado de ánimo normal, que una queja con depresión. O sea, hay que hacerlo por lo menos tratando de resolver nuestros propios puntos, ¿no? Mantenga contactos sociales controlados. Yo creo que todavía no es el momento de salir a echar las vueltas así, a vivir como si no pasara nada, pero sí es tiempo de tener contactos sociales controlados. Y con controlados me refiero a que los podamos visualizar y seguir. O sea, gente que sepas que si de repente dijeron, oye, fulano tiene resultó que tiene COVID, tú digas, ah, no, tiene como 3 meses que no lo veo. Pero si de repente nos vimos ayer, ah, entonces me empiezo a aislar yo para cuidarme, ¿no? Igualmente, evitar las estrategias maladaptativas, como dormir todo el día, usar sustancias, todo esto ayuda para maladaptarse. Promover la actividad física siempre es importante dentro de todos nuestros procesos. Y a mí me gusta un poco de repente correr para saber que no tengo dificultad respiratoria. Y es una cosa bien simpática, ¿no? O sea, yo también entiendo que yo vivo bajo un proceso de estrés que he conocido a lo largo del tiempo, pero que controlo a través de cosas que probablemente no son tan racionales, como esta, ¿no? O sea, si alcanzo a correr normalmente por lo menos de 3 a 5 kilómetros en el tiempo en que normal, por supuesto que no tengo dificultad respiratoria. Entonces ya, estoy tranquilo, ¿no? Entonces, sí hay que promover la actividad física. Igualmente, hay que usar las redes sociales de manera adecuada. Sí podemos vivir sin redes sociales. Y es importante saber. O sea, la mayoría de las redes sociales nos crearon mundos imaginarios que satisfacen necesidades imaginarias en las cuales pues, hace un tiempo no vivíamos. Ahora que las vivimos, pareciera que no pudiéramos vivir sin ellas, ¿no? Es como a los que nos tocó vivir sin celular, y digo, a los que nos tocó porque ya hay gente a la que no le tocó, ¿no? Pero sí yo me acuerdo cuando traías estos celulares así como enormes, o el chiquito, o cuando no había y tenías que llegar a hablar por teléfono a tu casa, ¿no? O sea, y si nadie no te localizaba, pues no pasaba nada. Ahora creamos nuevas necesidades y no podemos vivir sin ellas. Igualmente apoya a los profesionales sanitarios, y esto no es solamente a ustedes, ¿no? Sino a los que están junto a ustedes. O sea, apoya a los profesionales sanitarios significa que si uno de tus, o sea,
este sistema que mencionó en algún momento dado el doctor Rodrigo Garibay, que es como body system, o sea, como de compás. Y a mí me digo, compás me gusta porque va como de compasión, como también como de compadre, ¿no? O sea, es como de body, es eso, ¿no? O sea, es como tu amigo, es como esta historia de no te preocupes por todos si no quieres, pero preocúpate por los que quieres, ¿no? Y apóyalos. Y yo creo que particularmente los que tenemos amigos que se dedican a la salud mental o a la salud o que son parte del proceso de todo este sistema, hay que apoyarnos, ¿no? Y a veces si de repente alguien te dice, oye, tal cosa, pues hay que apoyarlo. Y yo creo que a veces así nos ayudamos unos a otros. También apoya a otros. Siempre cuando tú le dices a alguien, es que, no sé, fulano va a donar, no sé, dinero, y dices, pues, ¿por qué tú no donas dinero? Y dices, no, porque yo soy pobre, ¿no? Entonces siempre sabes que hay algo con lo que tú puedes apoyar. Apoya. Yo creo que también eso ayuda mucho a entender que la vida vale la pena, ¿no? Que el mundo vale la pena, que nuestra sociedad vale la pena, que este país vale la pena. El virus no discrimina, no lo hagamos nosotros, ¿no? Y aquí hay una situación muy simpática porque el virus no discrimina, pero también es bien manchado con la gente vulnerable, ¿no? Y nosotros aparte, vulnerable, el virus es manchado y nosotros discriminamos, ¿no? Entonces creo que no está bien que seamos así. Hay que ser amables, y amables en todo lo que la palabra significa. Amables es importante de vivir, ¿no? O sea, es más fácil vivir en un mundo amable, independientemente que esta amabilidad sea social. O sea, sí es cierto que de repente nosotros queremos todo. No, o sea, no importa, de repente, pues es como cuando, si alguien es amable, no importa que no te diga buenos días, pero si alguien no te dice buenos días y aparte no es amable, pues bueno, ya te pegaban como si te pegaran en la cara. Pero pues al final del día, de repente, pues alguien entra, no te saluda y tú dices, ¿por qué no saludas? No, pues tampoco se trata de eso, no sea amable, ¿no? O sea, igual, y si alguien entra y tú le dices, ¿qué onda? Buenos días. Hasta el otro dice, ay, no saludé, no, está, pues ya, no, o sea, no pasa nada. O sea, no es necesario vivir en el reclamo. Podemos vivir siendo amables y la misma amabilidad hace que el otro se dé cuenta que no lo hizo bien. Y la otra, la amabilidad, la falta de amabilidad viene del miedo. Y a veces el miedo es lo que nos hace no ser amables. Como, pues, no sé, entras y como aquí nadie me quiere, mejor me voy. Y no saludo a nadie, ¿no? Entonces sí, creo que todos estos puntos para mí son como las acciones personales que podemos tomar de una manera más cercana. Y se los presento de una manera más cercana y personal, para que ustedes las puedan tener, para que ustedes las puedan entender y podamos ir trabajando poco a poco cada uno de estos, ¿no? Herramientas para esto tenemos, se las seguimos presentando. El sitio de coronavirus, pues cada vez tiene menos porque pues ya no hay tanta necesidad de estas búsquedas, ya no hay visitas a la parte de salud mental, pero sí seguimos con todas las mismas estrategias. La línea de la vida sigue existiendo. Nosotros estamos trabajando en la capacitación del personal de primer nivel de atención. Entonces, creo que esto nos va a brindar una oportunidad de abordar la salud mental de una forma diferente. Y espero que igualmente pues aprovechemos este pequeño impulso que nos dio el COVID para movernos hacia el lugar correcto. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes presentando esto y tener la oportunidad de hablar en este inicio de la conmemoración de la salud mental de este mes de octubre, en el que, pues bueno, yo les invito a que hablen con todo el mundo de salud mental para que, pues, pasemos de no darle importancia, al menos a darle importancia un mes, ¿no? Ya, al menos, ya con eso creo que podemos haber cambiado un poco nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto. Si alguno desea participar, favor de levantar la mano y les activaremos su micrófono. Como siempre, doctor Esperanza, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, doctor. Ya tiene activo su micrófono, doctor. Adelante. Aquí su club de fan. Hola, buenas tardes. Oh, ya me dio pena, ahora sí, como que como siempre. Muy bien. Mi comentario para el día de hoy me llama la atención, sobre todo la información, informarnos adecuadamente. Cuesta mucho trabajo. Ya no estamos acostumbrados a los libros, incluso yo, de la época en que teníamos que comprar libros y el que no compraba libros, nos teníamos que formar en la biblioteca a ver si no nos habían ganado los libros, ¿no?
es una excelente herramienta el Internet, siempre y cuando sepamos discriminar la verdadera información. ¿Quién tiene la verdadera verdad? Siempre he hecho esa pregunta, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy importante, de acuerdo a los conocimientos, que tengo que irlos mejorando cada vez. Tenemos que analizar y verificar la información que estemos leyendo y no irnos como siempre pasa con la primer página que tenemos que nos da el buscador, ¿no? Ya sea Google bueno, X, ¿no? Entonces siempre nos vamos con la primera que nos aparece, que en las más de las veces es Wikipedia, a la cual pues tiene buena información, pero no siempre. Entonces tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a discriminar, tenemos que aprender a analizar la información que tenemos, pero para eso tenemos que tener conocimientos previos también para poder analizar esa información. Desafortunadamente, muchos de mis colegas tienden a creer esa primera información. Nos pasó al principio de la pandemia, ¿no? Donde nos decían, no, es que esto que está mortal, espérame, vámonos con calma, ¿qué parte es mortal, no? A mí me tocaron varios sustos, como fue desde mi nacimiento como médico. Estamos hablando de los 80s, que nos llegó el SIDA, otras, entre comillas, pandemias, no tan severas como esta, enfermedades endémicas, enfermedades pandémicas, enfermedades, vaya, de diferentes niveles, y de repente te espanta, ¿no? O sea, el chikungunya, el Zika, caray, hasta el chupacabras llegó a espantar a mucha gente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender esa diferenciación, cuándo es algo que tenemos que analizar para ver si es creíble o no. Una vez que tenemos información, entonces debemos de comunicarnos con otros conocedores para que veamos qué tan fidedigna puede ser esta información. Entonces, yo creo que es un buen momento para enseñar, quienes educamos que tenemos grupos a los que enseñamos, o simplemente a la población cuando atendemos en consulta, debemos de enseñarles a aprender de esas redes sociales. Es una excelente herramienta, pero hay que tener mucho cuidado. Lo mismo que la televisión, es una excelente herramienta, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Para acabar, me tocó con uno de mis hijos cuando era pequeño. Me llamó mucho la atención porque decía que su hermanito le daba asco, porque vio una película, si alguien sabe, vio la de Rugrats. Cuando nace el hermanito, pasa por el canal vaginal y aparecen muchos animales, cebras, jirafas, leones, perros y demás. Entonces, como él vio esa película, él pensó que realmente en el canal vaginal encontrábamos esos animales. Entonces, fue algo que me hizo que no siempre, incluso las películas infantiles, son tan inocentes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de lo que vemos, de lo que ven nuestros hijos, para poder saber qué es lo que están aprendiendo y a la vez, ¿no? ¿Qué es lo que puedo yo aprender? Insisto, como siempre, muchas gracias por la información. Hoy aprendí otro poquito más de la vida, de la salud mental. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy médico de consulta general, entonces, vaya, como siempre, es un gran placer aprender de ustedes. Que tengan buen día. Muchas gracias, doctor. Y sí, como mencionaba el doctor antes, para que nosotros alcanzáramos un libro, ese conocimiento había pasado por una gran cantidad de filtros, y en esos filtros se hacía mejor.
Entonces, cuando tú tenías un conocimiento, había pasado como por 20 personas antes que tú y le había tomado como unos 10 años llegar a ti, ¿no? Entonces, ahorita que las cosas en 10 horas ya están disponibles, o sea, no sé, con la pandemia vimos artículos que empezaron a salir inmediatamente, ¿no? Y de repente esos artículos se negaron a sí mismos, ¿no? Que también creo que fue este fenómeno de la ciencia y cómo normalmente esto pasaba antes de un libro. Hoy no, o sea, ya cuando tengamos libros sobre COVID, pues ya se nos acabó la pandemia, ¿no? O sea, entonces sí creo que es importante, como mencionaba el doctor, ¿no? O sea, sí, antes teníamos esta oportunidad de que nos llegaba un poquito más filtrada también la información. Esta vivencia de la inmediatez nos obliga a ser cuidadosos. Y ser cuidadosos significa no todo lo que veo es cierto. Entonces, y no todo lo que veo está bien, como dice, ¿no? O sea, porque también eso significa, ¿no? O sea, de repente pues no porque haya salido, está bien. O sea, como la película que menciono. Sí, y es bien importante, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó que de un día a otro cambiaba totalmente la información? A mí me tocó, por ejemplo, con la ivermectina, estaba yo entre que si la usaba o no, porque la mitad, el 50% de las fuentes donde estuve buscando, me decía, sí debes de usarla, y el otro 50% decía, no hay que usarla. Entonces, estaba uno así como, a ver, vamos a ver. Y fue cuando analiza uno, a ver, vamos a ver, este medicamento para esto, se puede utilizar para esto, las características del COVID son esto. Entonces, tenemos que aprender a analizar eso. Obvio, con esa información previa que tenemos en la portada. Muchas gracias, doctor. Ahí estamos al pendiente. Sí, gracias, doctor. Sí, y de hecho es la filosofía del aquí y la ahora, o sea, de los tiempos en los que vivimos y que no es tanto la calidad, sino la cantidad de información. Tenemos aquí como entre comentarios y preguntas, pero son como comentarios. Carmen Hernández comenta, dice que entre varios elementos que llevan directos al estrés, a la impotencia y a la enfermedad mental, se encuentran el no poder recibir, por ejemplo, una cita de especialidad que ya la tenías programada y que con todo eso de la pandemia son momentos que se cortan, ¿no? De abrupto, y se está postergando y postergando durante meses una valoración, por ejemplo, en ese caso, o también la imposibilidad de adquirir el medicamento. Eso es, yo creo que en México y en todos los países que lo estamos así viviendo. Son como que nos llevan a esos momentos de estrés y que están ligados a lo que, un comentario que también teníamos es que muchas personas se quedaron con eso, con proyectos frustrados, con proyectos de vida incluso, que se comentaban anecdóticamente en la televisión de pues personas que tenían sus bodas, sus planeadas y de golpe pues no pueden realizar su boda Sí, o... no sé por qué como que pareciera que todos hicimos muchos planes para el 2020. Sí, todos. Muchos planes frustrados. No teníamos y ahora resulta que tenemos. Muchos planes frustrados de este año. Pero sí es cierto, ¿no? No únicamente con respecto a la inmediatez, pero también la otra historia es la necesidad de respuesta en forma inmediata de parte de nosotros, ¿no? O sea, sabemos que las especialidades cerraron porque pues muchas son consulta externa, entonces empezamos a dar, por lo menos desde mi especialidad, trabajo de telementoría y de telemedicina, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pero sirve de algo. Entonces, misma historia, ¿no? Y lo que es indispensable, pues va con todo y el riesgo, ¿no? O sea, ni modo, ¿no? Creo que al final del día, muchas de las cosas tuvieron que esperar las que pueden esperar. Pero sí, por lo menos lo que se puede resolver también a través de telemedicina, que se resuelve en telemedicina y está bien. Dice como nuevas acciones también que no teníamos. También tenemos un comentario de Gámez. Dice, desafortunadamente la depresión es una enfermedad oculta, toda vez que debemos presentar un rostro diferente para poder apoyar a los demás. Pues yo creo que antes que lo que sea, hay que cuidarnos a nosotros mismos. O sea, antes que servidores somos personas y no podemos hacer las cosas bien si no estamos bien. Entonces, si bien sí es cierto que de repente pues, no nos vamos a entregar a todos estos puntos y de repente cuando estamos trabajando con la depresión, mucho de lo que hacemos es eso, o sea, es como
no dejes de hacer lo que tú haces, pero la otra es no dejes de sentir que esta situación te está afectando, para que no termines como tratando de convertirte en héroe y termines siendo tú tu propio villano, ¿no? También tenemos otro comentario de Carmen Hernández, que es muy a propósito del mensaje que dio el doctor Quijada y que en parte tocó a usted. Ella comenta, hoy en día sí es necesario incluir en la cartera de servicios de los hospitales de segundo nivel la psiquiatría. Debe ser indispensable y cada vez más. No, de hecho, bueno, también es el tema, como comentaban, que de pasar a ser invisibles, alguna vez nos ha tocado también escuchar como, pues, el hermano menor, el hermano más chico, o esa parte de la salud que es totalmente invisible a lo mejor para la salud pública, pasa a primer plano de batalla porque era siempre un estigma las personas que decían, pues tengo que ir a atención en salud mental, o tengo que ir a psiquiatría, o tengo que ir a psicología, o incluso decir un psicólogo, decían, pues el estigma siempre y la vergüenza de estás loco, no estás acorde con la normalidad, y resulta que ahora nadie está acorde con la normalidad. Entonces todos hemos pasado. La situación no es normal. Ajá, entonces todos hemos pasado por ahí y qué bueno que desgraciadamente es por una pandemia, pero qué bueno que ya como que se van también a ir cortando como esas necesidades que siempre han estado ahí presentes, pero que no han dado, no se le ha dado la atención necesaria. Y a mí, por ejemplo, me recordaba, no puedo evitar, cuando hizo su gráfica o presentó su gráfica de la parte de emociones, cómo íbamos creciendo, me recordaba mucho también a Baruch Spinoza, al filósofo, en la parte de las emociones que potencian al cuerpo y que van tanto enfermando como sanando un poco, como favorecedoras y desfavorecedoras. Y en ese sentido es esa parte de duelo, ¿no? Es anticipado que pues está viviendo también la sociedad un poco, de que no solo es una pérdida anticipada de salud que te puede o no te puede tocar, sino también fue una pérdida anticipada de libertad y después incluso de vida, ¿no? Que se ha ido acercando. Pues sí, como que son cosas así muy, muy ligadas y también con otras generalmente, como mencionas, siempre se representan con ese nuevo desequilibrio que te genera toda esta gama de emociones, que como tú bien mencionas, pueden ser respuesta y muchas de las respuestas que nuestro cuerpo nos da tienen un buen fin, adaptarnos. El problema de la adaptación es que a veces causa enfermedades. Sí, o como dicen, ¿no? El tabú, bueno, para nosotros siempre es generador, pero y muy alentador el hecho de que en pláticas como las que ustedes nos ofrecen siempre toda la semana, se hable abiertamente del tabú, por ejemplo, con enfermedades crónicas como el cáncer, el tabú de la muerte, de que como dice ahorita, todo el mundo tiene a alguien en casa con cáncer, pues ahora todo el mundo tiene a alguien en casa o conocido que tiene COVID o que ha tenido COVID y que le puede derivar a un fallecimiento y que nadie quiere hablar de ello, ¿no? De que qué pasa si no pasamos del 21, qué pasa si esa hoja no se rompe en el 20, y eso es necesario también hablarlo para para quitarlo o para darle importancia. ¿Tienes alguna duda? Sí, yo sigo para ti. Bueno, pues parece que hoy no tenemos tantos comentarios ni preguntas, doctor. No sé si usted quiere agregar algo para... Igual, pues vamos a lo que les pedía, ¿no? Es importante que hablemos de salud mental. Yo creo que sobre todo, si nosotros lo hacemos parte de nuestras necesidades, también la gente se va a dar cuenta que es necesario y los sistemas de salud que hasta la fecha siguen sin darse cuenta, se van a dar cuenta que esto es importante. Muchas gracias por estar un día más aquí con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Pues bueno, en verdad les agradezco que estén nuevamente aquí. Muchas gracias.